El capitán Jake Sullivan se secó el sudor de la frente mientras guiaba su nave patrulla a través de los restos flotantes de lo que solía ser una enorme nave alienígena. Fragmentos de metal flotaban silenciosamente en el negro vacío del espacio, retorcidos y quemados hasta quedar irreconocibles. Lo que hubiera sucedido allí no era agradable. Control, aquí Patrulla 7. Veo restos de lo que parece una nave Vex de alto rango. No se detectan señales de vida. Jake habló por su radio, maniobrando con cuidado entre trozos de placas perforadas. La respuesta crepitó al instante. Recibido, Patrulla 7. Las naves Vex de alto rango están clasificadas como tecnología extinta. Rescaten lo que puedan para la investigación, pero mantengan una distancia segura. Esas naves portaban sistemas de armas desconocidos. Jake había oído historias sobre los Vexig. Todos en la galaxia las habían oído. Se suponía que eran una especie de raza alienígena superavanzada que desapareció misteriosamente hace unos 50 años. La mayoría de la gente pensaba que se extinguirían en alguna guerra civil, pero nadie lo sabía con certeza. Sus naves eran hallazgos raros y cualquier cosa que se recuperara de ellas solía terminar en laboratorios gubernamentales. Mientras el rayo de rescate de Jake extraía trozos del metal alienígena, algo le llamó la atención. Una pequeña sección de los restos parecía diferente. No brillaba ni chispeaba como el resto. En cambio, parecía casi orgánica, como si estuviera hecha de algún tipo de material cristalino que pulsaba con una tenue luz dorada. Bueno, eso es nuevo, murmuró Jake, ajustando los sensores de su nave para observar más de cerca. Las lecturas eran muy dispares. Fuera lo que fuese, definitivamente estaba vivo, pero apenas. La señal de energía era tan débil que estaba casi inactiva. En contra de su buen juicio, Jake activó el sistema de recuperación y llevó con cuidado el extraño objeto a la bodega de carga de su nave. En el momento en que las puertas de la bodega se sellaron y la atmósfera inundó el interior, oyó algo que le heló la sangre. Era diminuto, débil y desgarrador. El sonido de algo pequeño e indefenso pidiendo ayuda. Jake corrió a la bodega de carga con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro de la cápsula de cristalina, que se había agrietado por el cambio de presión, yacía la criatura alienígena más pequeña que jamás había visto. Parecía casi un gatito si los gatitos estuvieran hechos de oro líquido y luz estelar. La diminuta criatura no podía ser más grande que su puño, cubierta de un pelaje dorado y suavísimo que parecía brillar con su propia luz interior. La respiración de la criatura era tan superficial que Jake apenas podía ver cómo se movía su diminuto pecho. Sus ojos, cuando se abrieron un instante, eran del color violeta más hermoso que jamás había visto. Pero esos ojos estaban llenos de dolor y miedo, y Jake podía sentir que se estaba muriendo. «Oh, pobrecita», susurró Jake con cuidado, alzando a la frágil criatura en sus manos. Era tan ligero que parecía sostener una pluma y tan frío que su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Jake conocía las reglas. Se suponía que cualquier forma de vida alienígena debía ser entregada al ejército de inmediato para su estudio y cuarentena. Pero al mirar a esta criatura diminuta e indefensa que claramente era solo un bebé, todas esas regulaciones le parecían estúpidas y crueles. No se trataba de ninguna arma alienígena peligrosa. Era solo un animalito asustado y herido que necesitaba ayuda. «Te llamaré Luna», dijo Jake en voz baja, envolviendo a la pequeña criatura en un paño cálido de su kit de emergencia. «Porque eres dorada como la luna, y porque vas a sobrevivir a esto, ¿vale?» Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Jake. Convirtió parte de la enfermería de su nave en una guardería improvisada, usando lámparas de calor para mantener a Luna caliente y soluciones nutritivas modificadas para intentar alimentarla. Cada pocos minutos, comprobaba que seguía respirando. Su corazón se detenía cada vez que su pequeño pecho parecía detenerse demasiado entre respiraciones. Jake nunca se había sentido tan indefenso. Era un piloto militar entrenado, acostumbrado a manejar situaciones peligrosas y a tomar decisiones instantáneas bajo presión.
Pero mantener con vida a una pequeña gatita alienígena era más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado en combate. Cada decisión importaba. Demasiado calor podría matarla. Demasiado poco y se congelaría. Una combinación nutricional incorrecta podría envenenar su delicado sistema. Vamos, Luna, susurró en los peores momentos, cuando su respiración se volvió tan débil que apenas podía detectarla. Has sobrevivido a la destrucción de toda tu nave. Has sobrevivido flotando en el espacio. Tú también puedes superar esto. Mientras Jake trabajaba durante la noche, monitoreando cuidadosamente las constantes vitales de Luna y ajustando su cuidado, no pudo evitar preguntarse qué habría sido de su gente. El campo de escombros sugería que la nave había sido atacada, no destruida por accidente. Alguien había atacado esa nave específicamente, y se habían asegurado de que nada sobreviviera. Casi nada. Mientras tanto, a miles de años luz de distancia, mensajes cifrados rebotaban entre bases ocultas y organizaciones secretas por toda la galaxia. Fragmentos de comunicaciones interceptadas hablaban de cosas imposibles. Linajes antiguos que se creían extintos. Herederos reales que deberían haber muerto con su gente. Los equipos de búsqueda se reunieron en silencio. Se contactó con cazarrecompensas, y viejos enemigos que creían estar finalmente a salvo volvieron a mirar por encima del hombro. Pero Jake no sabía nada de eso. Solo le importaba la diminuta criatura dorada que dormía plácidamente en su habitación de bebé improvisada, finalmente estable tras horas de cuidados médicos precarios. Luna había sobrevivido a su primera noche, y eso parecía un milagro. Mientras Jake la observaba dormir, con su pelaje dorado reflejando la suave luz de la enfermería, hizo una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Fuera lo que fuese Luna, viniera de donde viniera, ahora era su responsabilidad. La protegería, la criaría y se aseguraría de que nunca más tuviera que enfrentarse sola al frío vacío del espacio. No tenía ni idea de que estaba criando a la futura emperatriz de la galaxia. Habían pasado 18 meses desde que Jake encontró a Luna flotando entre los escombros, y la pequeña gatita dorada se había convertido en algo extraordinario. Ahora le llegaba a la rodilla a Jake, aproximadamente del tamaño de un perro mediano, pero sus proporciones seguían siendo claramente felinas. Su pelaje dorado se había oscurecido hasta adquirir un intenso color ámbar que parecía brillar suavemente en la penumbra, y esos ojos violetas se habían vuelto aún más llamativos a medida que maduraba. Lo que más asombraba a Jake no era el crecimiento físico de Luna, sino su increíble inteligencia. Había empezado a comprender el lenguaje humano a las pocas semanas de recuperación, inclinando la cabeza pensativamente cada vez que Jake le hablaba. A los 6 meses, respondía a órdenes complejas e incluso mostraba lo que parecían reacciones emocionales ante diferentes situaciones. Con 1 año y medio, Luna podía operar los controles básicos de la nave, comprender las cartas de navegación e incluso parecía captar conceptos matemáticos cuando Jake hacía cálculos. Luna, ¿puedes traerme el acoplamiento de plasma del compartimento de almacenamiento?, gritó Jake una mañana mientras reparaba el motor de la nave. Sin dudarlo, Luna se dirigió al compartimento correcto, usó sus garras retráctiles para abrir el pestillo y se llevó con cuidado el delicado componente a la boca. Sus movimientos eran siempre precisos y elegantes, sin dejar caer ni dañar nada a pesar de su creciente tamaño. Al principio, a Jake le preocupaba mantener en secreto la existencia de Luna a sus supervisores militares, pero sus rutas de patrullaje lo mantenían en sectores remotos del espacio durante semanas. Mientras presentara sus informes a tiempo y respondiera a las llamadas de emergencia, nadie cuestionaba lo que hacía fuera de servicio. Luna se había convertido en su compañera inseparable en estas misiones solitarias, y Jake ya no podía imaginarse explorando la galaxia sin ella. Durante sus tranquilas tardes juntos, Jake leía en voz alta de su biblioteca digital mientras Luna se acurrucaba a su lado. Su ronroneo creaba una vibración relajante que lo ayudaba a relajarse después de largos días de patrulla. A veces la sorprendía observando los mapas estelares con intensa concentración, como si memorizara la ubicación de diferentes sistemas.
Cuando señalaba varios planetas y explicaba sus características, Luna aguzaba el oído con evidente interés. «Eres demasiado lista para tu propio bien, ¿verdad?», bromeaba Jake, rascándole detrás de las orejas, donde siempre ronroneaba más fuerte. «A veces creo que entiendes más de lo que dejas ver». Todo cambió durante lo que debería haber sido un viaje rutinario de suministros a la estación Beta 7. Jake estaba atracado en el puesto comercial, cargando comida y equipo, cuando la alarma de proximidad empezó a sonar por toda la estación. 3 naves sin identificar habían salido del hiperespacio y se acercaban rápidamente. Sus sistemas de armas ya se estaban cargando. Todas las naves civiles. Aquí el capitán Rodríguez de la estación Beta 7. El anuncio crepitó en el sistema de comunicaciones. «Tenemos hostiles entrantes. Sellen sus naves y prepárense para un posible abordaje. Equipos de seguridad a las estaciones de combate». A Jake se le heló la sangre. Los piratas espaciales eran cada vez más comunes en los sectores exteriores, atacando puestos comerciales aislados y naves de patrulla solitarias. Sin embargo, no eran delincuentes al azar buscando dinero fácil. Sus naves estaban demasiado bien equipadas. Su enfoque demasiado coordinado. Esta era una operación de asalto profesional. «Luna, ve al compartimento seguro», ordenó Jake, apresurándose a desconectar su nave de las abrazaderas de acoplamiento de la estación. Pero Luna no se movió hacia el escondite reforzado que Jake había construido para emergencias como esta. En cambio, se colocó entre Jake y la esclusa de aire, con sus ojos violetas brillando con una intensidad que él nunca había visto. Las armas defensivas de la estación abrieron fuego, pero las naves atacantes esquivaron fácilmente los lentos rayos de plasma. En cuestión de minutos, Jake pudo oír el sonido distintivo de los sopletes cortantes trabajando en el casco de la estación. Los piratas estaban subiendo a bordo. Jake agarró su arma y su equipo de emergencia, sabiendo que su pequeña nave patrulla no tendría ninguna oportunidad contra 3 asaltantes armados en espacio abierto. Su única esperanza era permanecer atracado y defender la estación junto a los equipos de seguridad. Pero mientras se dirigía a la esclusa de aire, Luna se interpuso repentinamente frente a él, bloqueándole el paso. «Luna, muévete. Tenemos que llegar al control de seguridad». Jake la instó, pero ella se mantuvo firme. Tenía el pelo erizado y un gruñido sordo retumbó desde lo más profundo de su garganta. Era un sonido que Jake nunca la había oído antes, y le provocó escalofríos. Las luces parpadearon mientras las explosiones resonaban por los pasillos de la estación. El fuego de plasma y los gritos se acercaban a medida que los piratas se abrieron paso entre los equipos de seguridad. Jake podía ver destellos de fuego láser a través de la pequeña ventana de su esclusa de aire y el acre olor a metal quemado se filtraba por el sistema de reciclaje de aire. Entonces, los piratas llegaron a su sección del muelle de atraque. 5 figuras armadas con armadura de combate irrumpieron por las puertas de emergencia, barriendo la zona en busca de objetivos. Se movían con precisión militar, cubriéndose mutuamente los movimientos mientras avanzaban hacia las naves civiles. Jake levantó su arma, sabiendo que era casi inútil contra su pesada armadura. «Suelten el arma y entreguen su cargamento», gritó el pirata líder a través del sistema de altavoces de su casco. «Obedezcan, y podrían sobrevivir a esto». Pero antes de que Jake pudiera responder, algo imposible sucedió. Luna dio un paso adelante y sus ojos violetas brillaron repentinamente con una luz brillante. El aire a su alrededor pareció brillar y curvarse como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Sin hacer ruido, sin siquiera moverse de su posición, de alguna manera extendió la mano con una fuerza invisible. Las armas de los piratas simplemente dejaron de funcionar. No se atascaron ni dañaron, sino que quedaron completamente muertas, como si toda la energía de sus celdas de energía se hubiera agotado simultáneamente. Su casco. Las pantallas se apagaron. Sus sistemas de comunicación fallaron, e incluso los sistemas de soporte vital de sus armaduras comenzaron a apagarse uno a uno.
¿Qué demonios es esa cosa?, gritó uno de los piratas, con la voz apagada ahora que los altavoces de su casco habían fallado. Intentaron retirarse, tropezando unos con otros por el pánico, pero Luna no había terminado. Dejó escapar un sonido que Jake jamás olvidaría. No fue exactamente un rugido, ni un grito, sino algo que parecía provenir de lo más profundo de su alma. El sonido reverberó por los pasillos metálicos de la estación, haciéndose más fuerte y aterrador a medida que resonaba. Los piratas soltaron sus armas inútiles y corrieron, con sus pesadas botas resonando contra las placas de la cubierta mientras huían de vuelta a sus naves. En cuestión de minutos, las 3 naves Raider se habían desprendido de la estación y habían saltado al hiperespacio, dejando atrás solo el olor a miedo y el recuerdo de ese sonido sobrenatural. Jake miró a Luna en un silencio atónito. Había vuelto a su apariencia normal, sus ojos de su habitual color violeta, su pelaje extendido contra su cuerpo esbelto. Pero algo había cambiado radicalmente entre ellos en esos aterradores minutos. Jake se dio cuenta de que su compañera adoptiva no era solo un animal alienígena inteligente. Era algo mucho más poderoso de lo que jamás había imaginado. Habían pasado 2 años desde el incidente en la estación Beta 7, y Luna se había convertido en algo que dejaba a Jake sin aliento cada vez que la miraba. Ahora era tan alta como una gran pantera, su cuerpo esbelto ondeaba con fuerza oculta bajo un pelaje que se había transformado en el pelaje ámbar más hermoso que Jake jamás había visto. Patrones dorados trazaban intrincados diseños en sus flancos y hombros, marcas que parecían cambiar y fluir como metal líquido con diferentes luces. Pero eran sus ojos los que realmente cautivaban a todos los que la conocían. Esos orbes violetas albergaban una inteligencia tan profunda que a la mayoría de los humanos les resultaba inquietante mantener el contacto visual durante mucho tiempo. Luna podía entender manuales técnicos complejos, ayudar a Jake a trazar rutas de navegación a través de peligrosos campos de asteroides e incluso predecir fallos mecánicos antes de que las computadoras de la nave los detectaran. No solo es inteligente, Jake, le había susurrado la doctora Patricia Wells durante su último parada de suministros en la estación de investigación Gamma. La anciana científica llevaba 30 años estudiando xenobiología, pero Luna la dejó sin palabras. Opera con un nivel de inteligencia inalcanzable para cualquier especie conocida. ¿Dónde dijiste que la encontraste? Jake había dado su excusa habitual sobre rescatar a Luna de una nave de carga averiada, pero podía ver la duda en los ojos del Dr. Wells. La verdad se hacía cada vez más difícil de ocultar a medida que las habilidades de Luna se fortalecían mes tras mes. Había aprendido a disimular sus talentos más inusuales con los desconocidos, pero Jake sabía que ocultaba algo increíble. Su misión actual los llevaba a los territorios del borde exterior, explorando colonias mineras abandonadas y cartografiando sistemas inexplorados. Era un trabajo solitario, pero Jake lo prefería así. Allí afuera, a miles de años luz de la base militar más cercana, él y Luna podían ser ellos mismos sin preocuparse por preguntas incómodas ni regulaciones gubernamentales. Lo que Jake no sabía era que sus actividades no habían pasado desapercibidas. En lo profundo de los archivos clasificados de la Fuerza de Defensa Terran, el Dr. Richard Hayes estudiaba la firma energética. Informes que habían estado señalando lecturas inusuales en múltiples sistemas estelares. Los patrones eran sutiles pero consistentes, y siempre aparecían en áreas donde la nave patrullera 7 había estado operando. Estas lecturas no coinciden con ninguna tecnología conocida, murmuró el Dr. Hayes a su asistente de investigación mientras revisaba el último lote de datos de los sensores. Pero definitivamente son artificiales. Algo ahí fuera está generando energía psiónica controlada a una escala que nunca antes habíamos registrado. Mientras tanto, en los rincones sombríos de la galaxia, donde las viejas leyendas se negaban a morir, antiguos cultistas de los Altos Vec se reunían en templos ocultos tallados en asteroides y lunas olvidadas. Sus manos curtidas trazaban símbolos sagrados mientras cantaban profecías transmitidas de generación en generación. La emperatriz dorada se despierta, susurró el anciano Corv,
con el rostro marcado por la luz parpadeante de una vela. Las señales son inconfundibles. La que estaba perdida regresará para reclamar su trono. La sangre de los emperadores fluye una vez más por venas vivas. Estos cultistas habían pasado décadas buscando cualquier rastro de su familia real perdida, siguiendo rumores y pistas falsas por toda la galaxia. Pero ahora, sus antiguos instrumentos, reliquias de alta tecnología Vex que de alguna manera habían sobrevivido a la Gran Purga, detectaban patrones de energía que coincidían con sus registros más antiguos. En algún lugar entre las estrellas, su profetizada emperatriz vivía y se hacía más fuerte. Jake no sabía nada de vigilancia gubernamental ni de fanáticos religiosos. Estaba concentrado en su exploración de la nebulosa Kepler, donde sus sensores habían detectado depósitos minerales inusuales en una pequeña luna que orbitaba un gigante gaseoso. Las lecturas sugerían elementos raros que podrían valer una fortuna si se extraían adecuadamente. ¿Qué opinas, Luna?, preguntó Jake mientras se acercaban a la mina. ¿Deberíamos echarle un vistazo o pasar al siguiente sistema? Luna estudió las pantallas de los sensores con intensa concentración. Sus ojos violetas reflejaban los colores arremolinados de la nebulosa fuera de sus ventanas. Después de un momento, emitió un suave chirrido que Jake había aprendido que significaba desacuerdo o preocupación. «Hay algo que no te gusta de este lugar». Jake frunció el ceño mientras realizaba más escaneos. Las lecturas me parecieron normales. No había naves, ni señales de vida, solo una operación minera abandonada. Pero la inquietud de Luna se justificó cuando aterrizaron en la superficie rocosa de la Luna. La instalación minera parecía extraña, demasiado intacta para algo que supuestamente llevaba años abandonado. El equipo estaba colocado estratégicamente, no al azar, y varias estructuras mostraban señales de modificaciones recientes. Esto es una trampa, se dio cuenta Jake demasiado tarde cuando figuras armadas emergieron de sus escondites alrededor del lugar de aterrizaje. No eran piratas ni criminales al azar. Su equipo era de grado militar, sus movimientos eran coordinados y profesionales. Alguien los esperaba. El capitán Sullivan llamó al líder a través de un sistema de altavoces externo. Está arrestado por autoridad de la División de Cumplimiento de Xenobiología. Entregue su espécimen de inmigrante ilegal inmediatamente. A Jake se le heló la sangre. Sabían de Luna. De alguna manera, a pesar de todas sus precauciones, el gobierno los había localizado. Observó con horror cómo aparecían más soldados, formando un círculo perfecto alrededor de su nave con armas apuntando a cada salida posible. Luna se apretó contra el costado de Jake, tensando su cuerpo con una energía apenas controlada. Él sentía vibraciones que la recorrían como un generador alcanzando niveles peligrosos. Sus ojos violetas habían empezado a brillar con esa luz interior tan familiar, y el aire a su alrededor parecía densificarse con una violencia potencial. «Tranquila», le susurró Jake, aunque su corazón latía con fuerza. «Déjame encargarme de esto». Pero Luna no tenía intención de dejar que nadie la separara de Jake. Estos humanos habían venido a separarlos, a enjaularla como a un animal de laboratorio mientras estudiaban sus habilidades. El solo pensamiento desencadenó algo primitivo y feroz en lo más profundo de su memoria genética. Dio un paso adelante, colocándose entre Jake y los soldados armados. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, pero cada línea de su cuerpo irradiaba una intención letal. Los patrones dorados de su pelaje comenzaron a latir con una luz suave, y sus ojos violetas brillaron como estrellas gemelas. Los soldados dudaron, repentinamente inseguros. Sus informes habían descrito a Luna como un animal alienígena inteligente, posiblemente peligroso, pero en esencia un gran felino. Lo que vieron ante ellos fue algo completamente diferente. Esta criatura se movía con la confianza de un depredador supremo que jamás había conocido el miedo, jamás se acobardaba ante un desafío. «Apunta al espécimen con armas aturdidoras», ordenó el líder del escuadrón. Pero su voz transmitía menos convicción que antes.
Recuerda, lo necesitamos vivo para estudiarlo. Esa sola palabra fue el punto de quiebre de Luna. Jake no era solo su salvador o compañero. Era su familia elegida, el único ser en el universo que le había mostrado bondad cuando estaba indefensa y asustada. Estos soldados querían reducirla a un espécimen de laboratorio para despojarla de todo lo que la hacía ser quien era. La respuesta de Luna fue rápida y terrible. No rugió ni gruñó como un animal furioso. En cambio, se movió como una sombra líquida, difuminándose al cubrir la distancia entre ella y el soldado más cercano en un abrir y cerrar de ojos. Sus garras, que Jake siempre había visto usar con tanta delicadeza para reparaciones de naves y tareas delicadas, se extendieron en toda su longitud y cortaron la armadura de combate reforzada como si fuera de papel. El arma del soldado cayó al suelo en pedazos, cercenada limpiamente. Múltiples puntos. La placa pectoral de su armadura tenía 4 cortes paralelos. Cortes precisos que, de alguna manera, no le habían tocado la piel por apenas milímetros. Se miró a sí mismo conmocionado, dándose cuenta de que Luna podría haberlo matado al instante, pero había decidido no hacerlo. Los otros soldados abrieron fuego, pero sus armas de energía parecieron doblarse alrededor de Luna mientras se movía. Los rayos de plasma que deberían haberle dado en el centro de su masa fallaron por márgenes imposibles, como si la realidad misma se moviera para protegerla. Fluyó entre sus posiciones como una fuerza de la naturaleza, desmantelando armas y armaduras con precisión quirúrgica mientras dejaba a los humanos dentro prácticamente ilesos. En menos de 30 segundos, 8 soldados fuertemente armados se encontraron de pie entre las ruinas de su equipo, completamente indefensos ante una criatura que habían subestimado enormemente. Luna estaba de pie en el centro de su círculo roto, su pelaje ámbar brillando a la luz de la luna alienígena, sus ojos violetas brillando con un poder que hacía temblar el aire mismo. Por primera vez, Jake comprendió lo que Luna realmente era. No solo una alienígena inteligente, ni siquiera un poderoso depredador, sino algo que había gobernado una vez entre las estrellas. Algo que recordaba la sensación de comandar flotas enteras y decidir el destino de mundos. La búsqueda de los Vex perdidos de las altas esferas finalmente había terminado. Pero los cazadores se habían convertido en la presa, y se enfrentaban a algo mucho más peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. El ataque llegó sin previo aviso. Durante lo que debería haber sido su momento más seguro, Jake y Luna habían atracado en la estación Refugio, un puesto comercial neutral conocido por su estricta política de no armas y su atmósfera pacífica. Jake necesitaba suministros médicos para una lesión leve que había sufrido mientras reparaba el casco de su nave, y Luna esperaba con ansias explorar los puestos de comida exótica de la estación. Nunca lograron pasar de la bahía de atraque. Los asesinos habían estado esperando en las sombras, asesinos profesionales contratados por fuerzas que Jake ni siquiera podía imaginar. No eran agentes del gobierno ni personal militar. Eran algo mucho peor. Mercenarios especializados en cazar objetivos que las fuerzas convencionales no podían controlar. Sus armas estaban diseñadas específicamente para matar formas de vida alienígenas cargadas con toxinas que podían abatir a un guerrero Vex de las altas esferas en segundos. Jake vio, primero, un destello de cañón, un breve destello naranja en su visión periférica. Su entrenamiento de combate se activó de inmediato, lanzándose de lado cuando el proyectil de alta velocidad silbó junto a su oído. Pero el segundo tirador había anticipado su movimiento. Y Jake sintió el dolor ardiente cuando la bala le atravesó el hombro, haciéndolo girar y estrellándose contra el suelo. Jake. La voz de Luna resonó en su mente por primera vez, clara como si hubiera hablado en voz alta. La conmoción de escuchar su comunicación telepática fue casi tan intensa como el dolor de su herida. Pero no hubo tiempo para procesar esta revelación porque ya se acercaban más disparos. Luna se movió como un rayo, su cuerpo fluyendo entre Jake y los atacantes a una velocidad imposible. Pero ni siquiera sus increíbles reflejos pudieron desviar la munición especializada diseñada para penetrar las altas defensas Vex.
Jake observó con horror cómo una de las balas tóxicas rozó el flanco de Luna, dejando una herida humeante en su hermoso pelaje ámbar. La batalla fue breve pero devastadora. Luna luchó con una furia que Jake nunca antes había presenciado, sus garras desgarrando él. Una armadura como papel de seda. Pero el daño ya estaba hecho. El veneno de ese único rasguño se extendía por su sistema, diseñado específicamente para atacar la biología de Vexig. Jake podía ver cómo sus movimientos se volvían lentos, sus ojos violetas perdían su habitual claridad brillante. Para cuando llegó la seguridad de la estación. 3 asesinos yacían muertos y otros 2 habían huido al abarrotado mercado. Jake apenas estaba consciente por la pérdida de sangre y Luna se había desplomado a su lado, respirando superficial y dificultosamente. El compuesto tóxico estaba paralizando su sistema nervioso, y Jake podía sentir que se le rompía el corazón al verla luchar contra el veneno alienígena. Las siguientes 72 horas se confundieron en una neblina de procedimientos médicos y esperanza desesperada. Jake se sometió a una cirugía para reparar el daño en su hombro, mientras Luna luchaba por su vida en las instalaciones veterinarias de la estación. Los médicos nunca habían visto nada parecido a su especie, y su tratamiento estándar parecía inútil contra la sofisticada toxina. Jake se negó a separarse de Luna una vez que sus propias heridas se estabilizaron. Se sentó junto a su cápsula médica, vigilando mientras sus signos vitales fluctuaban descontroladamente. A veces parecía estar recuperándose, respirando con más fuerza y abriendo los ojos brevemente para mirarlo. En otras ocasiones, sufría episodios en los que su temperatura corporal subía peligrosamente y sus extremidades temblaban con espasmos involuntarios. «Vamos, Luna», susurraba Jake en los peores momentos, presionando su mano sana contra la pared transparente de su unidad de contención. «Has sobrevivido a todo lo demás. No te rindas ahora. Necesito que luches contra esto». Pero en la tercera noche, algo cambió. El estado de Luna se estabilizó repentinamente, pero no de la forma que los médicos esperaban. En lugar de recuperarse gradualmente, parecía estar transformándose. Su temperatura corporal se normalizó, pero su actividad celular aumentó drásticamente. El equipo de monitoreo registró lecturas de energía nunca antes registradas por el personal médico. Jake observó con asombro cómo Luna comenzaba a crecer. No gradualmente como un proceso de curación normal, sino rápida y decididamente. Sus músculos se expandieron y alargaron, sus huesos se estiraron y engrosaron, y todo su cuerpo se reestructuró en algo magnífico y aterrador. En cuestión de horas, había alcanzado su tamaño adulto, con una altura de 2 metros y una presencia que parecía llenar toda la enfermería. Pero el cambio más drástico no fue físico. Al completar su transformación, sus ojos violetas se abrieron con una nueva conciencia que dejó a Jake sin aliento. No eran los ojos curiosos e inteligentes de la compañera que había criado. Eran los ojos de alguien que recordaba con exactitud quién y qué estaba destinada a ser. Antiguos recuerdos genéticos inundaron la conciencia de Luna como una presa al romperse. Vio las grandes naves de sus ancestros surcando el espacio, sus cascos dorados brillando como soles en miniatura. Recordó la sensación de 1000 mundos inclinándose ante el alto imperio Vex, el peso de la autoridad absoluta, la responsabilidad de gobernar especies en 100 sistemas estelares. Ella era el Alto Luna, la última hija del trono dorado, heredera de un imperio que una vez se extendió por la mitad de la galaxia conocida. El veneno que debería haberla matado había desencadenado el despertar final que marcó la transición de la adolescencia a la adultez en su especie. Ya no era solo Luna, la querida compañera de Jake. Era la emperatriz, y la galaxia pronto recordaría porque su gente había sido temida y respetada en todas las estrellas. Pero incluso mientras el poder cósmico fluía a través de su cuerpo transformado, incluso mientras la realidad parecía doblarse en torno a su presencia, algo permanecía inalterado. El humano que estaba sentado junto a su cápsula médica, con el rostro pálido de preocupación y agotamiento, seguía siendo lo más importante en su universo.
Jake la había encontrado cuando agonizaba y estaba sola. La había criado con paciencia y amor, enseñándole no solo a sobrevivir, sino a vivir con propósito y compasión. Jake Luna le habló directamente a la mente. Su voz telepática transmitía una calidez que envolvió su conciencia como un suave abrazo. Ahora lo recuerdo todo. Sé lo que soy, lo que estaba destinado a ser. Pero nada de eso cambia lo que más importa. Jake la miró con asombro mientras ella se elevaba de la cápsula médica, su enorme figura moviéndose con fluida gracia. La unidad de contención diseñada para albergar criaturas mucho más pequeñas que su tamaño actual simplemente ya no podía contenerla. Pero no se liberó con violencia ni ira. En cambio, pareció atravesar las paredes como si estuvieran hechas de niebla, la realidad se doblegando para acomodarse a su voluntad. Me salvaste cuando no era más que un gatito moribundo flotando en el espacio. Luna continuó, su voz mental llena de amor y determinación. Me diste un hogar, una familia, una razón para creer en la bondad cuando tenía todas las razones para esperar crueldad. Ese vínculo no puede romperse por la transformación, el tiempo ni el peso de coronas antiguas. Mientras hablaba, Luna bajó su enorme cabeza y presionó suavemente su frente contra el pecho de Jake, con cuidado de no lastimarlo con su nuevo tamaño y fuerza. Su ronroneo, ahora lo suficientemente profundo como para vibrar a través del blindaje de la cubierta, llenó la enfermería con un sonido de perfecta satisfacción. Soy la emperatriz del Alto Vex, la última del linaje dorado, heredera de un poder que trasciende la comprensión mortal, dijo Luna, con su voz telepática cargada de autoridad imperial y afecto infinito. Pero antes de todo eso, siempre antes de todo eso, soy tu Luna. Y tú, Jake Sullivan, estarás a mi lado mientras recuperamos lo que le robaron a mi pueblo. No como mi sirviente ni mi súbdito, sino como mi familia elegida, mi igual en todo lo que realmente importa. El universo acababa de conseguir a su superdepredador más peligroso, pero ella seguía ronroneando cuando el hombre que la crió le rascaba detrás de las orejas. 6 meses después de su transformación a su forma imperial completa, la galaxia había aprendido a susurrar su nombre con una mezcla de asombro y terror. La emperatriz Luna Ig comandaba una flota que parecía crecer cada semana a medida que naves de docenas de especies diferentes llegaban para jurar lealtad al regreso de la Vex-Sig. Pero esto no era una conquista a través del miedo ni la dominación. En cambio, Luna había hecho algo que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Había elegido la justicia en lugar de la venganza. Jake se encontraba en el puente de su nave insignia, la Starfire Phoenix, observando cómo otro convoy de naves de refugiados se acercaba a su posición. Eran supervivientes de la colonia minera Kepler, donde los señores de la corporación utilizaban mano de obra esclava para extraer minerales raros. La flota de Luna había llegado hacía 3 días y la liberación había tardado menos de 6 horas. Informe de situación. Comandante Torres. La voz de Luna resonó. Por los altavoces del puente, aunque estaba físicamente presente en su cámara de mando, una cubierta más abajo. Su tamaño le impedía caber en el puente estándar. Así que Jake había ayudado a diseñar un centro de mando especial que pudiera acomodar su estructura de 2 metros y la mantuviera conectada con todas las operaciones de la nave. Todos los civiles han sido evacuados sanos y salvos, respondió la comandante Torres. La mujer de mediana edad había sido militar de carrera antes de unirse a la causa de Luna, atraída por las historias de la emperatriz dorada que luchaba por los oprimidos en lugar del poder personal. Las fuerzas de seguridad privadas de la corporación minera se rindieron sin mayor resistencia. Acordaron pagar una indemnización completa a todos los extrabajadores. Jake sonrió al escuchar el informe. Así actuaba Luna ahora. Podría haber destruido la operación minera y ejecutado a todos los implicados. Y hace 6 meses, eso era exactamente lo que la mayoría esperaba del regreso de una alta emperatriz Vex. En cambio, les había dado a los ejecutivos corporativos una opción: reformar sus prácticas laborales y pagar indemnizaciones o afrontar las consecuencias de continuar su explotación.
La mayoría optó por la reforma. Excelente trabajo, comandante, respondió Luna, con la calidez que reservaba para sus oficiales de confianza. Jake, ¿podrías acompañarme a la cámara de mando? Quiero revisar nuestro próximo destino. Jake recorrió los pasillos de la nave, saludando con la cabeza a los miembros de la tripulación que habían aprendido a tratarlo con el mismo respeto que le mostraban a su emperatriz. A veces, ser el asesor estratégico de uno de los seres más poderosos de la galaxia todavía resultaba surrealista. Pero Luna había insistido en que su relación se mantuviera intacta a pesar de su transformación. Valoraba su perspectiva precisamente porque la conocía antes de que se convirtiera en leyenda. La cámara de mando era una maravilla de la ingeniería diseñada para combinar la arquitectura imperial Vex con la ergonomía humana. Luna se reclinaba sobre una enorme plataforma que le permitía interactuar directamente con los sistemas de la nave, mientras que las pantallas holográficas mostraban información en tiempo real de toda la flota. Su pelaje ámbar brillaba bajo la tenue luz, y esos ojos violetas albergaban un profundo conocimiento que a veces mareaba a Jake. Jake, ronroneó Luna al entrar, girando su enorme cabeza hacia él con evidente placer. He estado revisando los informes de inteligencia de nuestras naves exploradoras. La situación en el sector Andrómeda es peor de lo que pensábamos. Jake se acomodó en su silla de mando, especialmente posicionada para mantener contacto visual con Luna durante sus discusiones estratégicas. ¿De qué tan mal estamos hablando? La hegemonía ha estado realizando experimentos genéticos con poblaciones alienígenas capturadas. La voz mental de Luna transmitía una furia gélida que helaba el aire. Intentan crear guerreros Vex artificiales con muestras de ADN recuperadas de antiguos campos de batalla. Los sujetos de prueba están sufriendo enormemente y los resultados son abominaciones que no se parecen en nada a la verdadera naturaleza de mi pueblo. Jake sintió que su propia ira crecía. La hegemonía terrana había sido una de las entidades políticas responsables del genocidio Vex original, aunque habían ocultado su participación tras capas de propaganda y operaciones de falsa bandera. Ahora intentaban recrear a las mismas personas que destruyeron, probablemente para usarlas como armas contra la creciente coalición de Luna. ¿Cuántos prisioneros tenemos en mente?, preguntó Jake, sabiendo ya que organizarían una operación de rescate sin importar la dificultad. Aproximadamente 15.000 seres de 12 especies diferentes, respondió Luna, con sus ojos violetas brillando de determinación. La instalación está fuertemente defendida, pero mi red de inteligencia ha proporcionado planos detallados. Podemos sacarlos, Jake. Todos ellos. Esto era lo que más amaba a Jake de la persona en la que Luna se había convertido. A pesar de su increíble poder, a pesar de controlar suficiente potencia de fuego para arrasar sistemas estelares enteros, seguía eligiendo salvar vidas en lugar de simplemente destruir a sus enemigos. El antiguo Alto Imperio Vex podría haber gobernado mediante la fuerza y la intimidación. Pero Luna estaba construyendo algo completamente diferente. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jake, mostrando las pantallas tácticas. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos para desarrollar una estrategia de rescate que minimizara las bajas y maximizara las posibilidades de éxito. Era increíble ver la mente estratégica de Luna en acción, procesando docenas de variables simultáneamente mientras se concentraba en su objetivo principal de preservar la vida. Jake aportó su perspectiva humana, ayudando a anticipar cómo podrían reaccionar sus enemigos y sugiriendo enfoques alternativos cuando los instintos imperiales más directos de Luna tomaban el control. El asalto comienza en 18 horas. Luna anunció a la flota una vez completada la planificación. Recuerden, nuestro objetivo principal es el rescate de prisioneros inocentes. Desactivar en lugar de destruir siempre que sea posible. No somos conquistadores que buscan sembrar el miedo. Somos liberadores que luchan por restaurar la justicia en una galaxia que ha olvidado su significado. La batalla de la estación Andrómeda se convirtió en leyenda en cuestión de días. Luna lideró el asalto personalmente,
su enorme figura moviéndose por los pasillos de la estación como una fuerza de la naturaleza. Las fuerzas de seguridad, que parecían imparables contra prisioneros desarmados, huyeron aterrorizadas al enfrentarse a 2 metros de emperadores furiosos cuyas garras podían cortar mamparos como si fueran mantequilla. Pero no fue la destreza física de Luna la que ganó la batalla. Fue su brillantez táctica, su capacidad para coordinar complejas operaciones de rescate mientras se enfrentaba a las fuerzas enemigas y su inquebrantable compromiso con la protección de los inocentes. Cuando llegaron numerosos refuerzos esperando encontrar sus instalaciones de investigación defendidas, descubrieron que Luna ya había evacuado a todos los prisioneros y transformado la estación en una fortaleza que sus fuerzas podrían mantener indefinidamente. Los comandantes de la hegemonía, al darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica, intentaron negociar una retirada. La respuesta de Luna se hizo famosa en toda la galaxia. Tienen 3 minutos para rendirse incondicionalmente o les demostraré por qué mis antepasados eran temidos entre las estrellas. Elijan con sabiduría. Eligieron rendirse. Jake observó las consecuencias desde la plataforma de observación de Fénix. La enorme figura de Luna se acurrucó junto a él mientras observaban las naves rescatadas, preparándose para su viaje hacia la libertad. 15.000 seres de una docena de especies estaban vivos y a salvo porque Luna había elegido la compasión en lugar de la conquista. ¿Estás orgulloso de lo que hemos logrado?, preguntó Luna, con una voz mental suave y contemplativa. Estoy orgulloso de en quien has elegido convertirte, respondió Jake, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas, en el lugar que siempre había sido su favorito. Podrías haberte convertido exactamente en lo que todos esperaban, una terrible fuerza de venganza que buscaba reconstruir un imperio a través del miedo. En cambio, te has convertido en algo mejor, algo que la galaxia realmente necesita. El ronroneo de Luna llenó la plataforma de observación, un sonido de perfecta satisfacción que vibró por el casco de la nave. Aprendí del mejor maestro, dijo, presionando su gran cabeza contra el hombro de Jake. Un hombre que mostró bondad a un gatito moribundo cuando podría haber seguido simplemente las reglas. Todo lo bueno de quien soy hoy se remonta a esa decisión que tomaste en un campo de escombros hace 4 años. Mientras observaban las estrellas juntos, Jake reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta aquí. Había salvado a un pequeño gatito alienígena del frío vacío del espacio, sin imaginar jamás que estaba rescatando a la futura emperatriz de la galaxia. Ahora estaban juntos como compañeros, familia y amigos, liderando una coalición que estaba transformando el panorama político del espacio conocido. La galaxia había conseguido a su superdepredador más peligroso, capaz de doblegar la realidad a su voluntad y comandar flotas capaces de conquistar sistemas estelares. Pero ella aún ronroneaba cuando su padre adoptivo le rascaba detrás de las orejas, y aún buscaba su consejo antes de tomar decisiones importantes. Algunos vínculos, comprendió Jake, eran más fuertes que los imperios, más perdurables que las leyendas y más preciados que todo el poder del universo.